Hoy descubrirás cuál es la enfermedad más terrorífica de toda la historia. Se hace llamar encefalitis letárgica, una enfermedad poco comprendida que afectó a unas 500,000 personas durante una pandemia a principios del siglo XX. Esta enfermedad, también conocida como enfermedad del sueño, dejó a muchos pacientes privados de movimiento y en un estado catatónico, conscientes del paso del tiempo. Aproximadamente un tercio de los afectados perdieron la vida y aquellos que sobrevivieron quedaron permanentemente afectados. Sean todos bienvenidos. En el vídeo exploraremos los síntomas de la encefalitis letárgica, su impacto en la historia mundial y lo que se sabe sobre ella hasta ahora. Se trata de una forma rara de encefalitis que inflama el cerebro y que, aunque parecía haber desaparecido, sigue siendo un enigma para la medicina moderna. Antes de empezar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Ahora sí, prepárense, porque vamos a comenzar. La encefalitis letárgica afecta la parte del cerebro encargada de la producción de dopamina, crucial para el control del sistema nervioso. Fue identificada por primera vez por Konstantin Alexander von Economo, neurólogo austriaco, quien la descubrió entre pacientes inicialmente diagnosticados con meningitis o delirio. Los síntomas son diversos y varían según el tipo de infección, siendo los más comunes los trastornos del sueño y el parkinsonismo, con movimientos involuntarios característicos. Estos síntomas, que incluyen dolores de cabeza, letargo y fiebre en las primeras etapas, dificultan el diagnóstico. La amplia gama de síntomas que pueden presentarse en diferentes grados de gravedad ha complicado la comprensión de esta enfermedad. Von Economo identificó 3 formas clínicas distintas de encefalitis letárgica, cada una con síntomas específicos. Por ejemplo, la forma hipercinética se caracteriza por alucinaciones visuales, manía y sacudidas musculares. Este nuevo trastorno fue observado por primera vez en 1916 en Viena, pero pronto se reportaron casos en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. La enfermedad generalmente progresa a través de 3 fases. La primera se caracteriza por trastornos del sueño, seguida por movimientos oculares incontrolables en la segunda fase, y luego un periodo de aparente recuperación. Sin embargo, la muerte suele ocurrir debido a un coma, insuficiencia respiratoria o daño cerebral causado por la inflamación. Los pacientes afectados por encefalitis letárgica experimentaban una serie de síntomas incapacitantes. Sus extremidades se volvían notablemente débiles o rígidas, lo que requería asistencia para el movimiento. Otro síntoma destacado era la pérdida de expresión facial, dejando al paciente con una apariencia inexpresiva, como si llevara una máscara. Algunos pacientes sufrían de crisis oculogénicas, en las que los ojos se movían involuntariamente hacia la parte posterior de la cabeza, una condición que podía prolongarse durante horas. Además, muchos pacientes experimentaban cambios dramáticos en su estado de ánimo y personalidad, afectados por el daño cerebral provocado por la inflamación. Esto se manifestaba en cambios repentinos de humor, irascibilidad y la pérdida de aspectos de su identidad anterior. Los trastornos del sueño eran comunes, con pacientes que podían permanecer dormidos durante semanas y mostraban dificultad para permanecer despiertos, incluso cuando se les despertaba. Algunos pacientes de encefalitis letárgica experimentaban alteraciones graves en su ciclo de sueño, incluyendo inversiones en el ciclo día-noche o insomnio crónico. En casos extremos, el sueño podía transformarse en un estado de coma del que muchos nunca se recuperaban. Muchos pacientes quedaban atrapados en estados similares al sueño durante décadas, sin que existiera una cura o algún tratamiento efectivo. La atención de estos pacientes era proporcionada en hospitales especializados, donde algunos de ellos eran conscientes del paso del tiempo, pero se encontraban atrapados en cuerpos que no respondían. En los años 20, los casos de parkinsonismo tardío asociados con la encefalitis letárgica se hicieron más evidentes, afectando especialmente a personas jóvenes de entre 10 y 45 años.
Aunque se han planteado teorías sobre una posible relación entre la encefalitis letárgica y la gripe española, hasta la fecha no se ha confirmado ningún vínculo directo entre ambas enfermedades, aunque es innegable que ambas tuvieron un impacto devastador en la población durante el mismo periodo de tiempo. Hasta 1969, los pacientes en estados de sueño causados por la encefalitis letárgica carecían de esperanza de tratamiento. La levodopa surgió como una solución revolucionaria para el parkinsonismo, diseñada para abordar las deficiencias motoras al aumentar los niveles de dopamina. Oliver Sacks fue un pionero en este tratamiento y documentó sus experiencias en su libro Despertares. Entre los pacientes tratados se encontraba Rose R., quien había caído en un sueño catatónico debido a la encefalitis letárgica en la década de 1920. Tras recibir el medicamento, despertó, pero había perdido los últimos 40 años de su vida. Incapaz de adaptarse al mundo moderno, aún se sentía vinculada a la década de 1920. Finalmente, Rose dejó de responder a la levodopa y volvió a caer en coma nuevamente. Tras décadas de deterioro, muchos pacientes con encefalitis letárgica no podían ser tratados debido a los daños cerebrales irreversibles. Aunque no se registraron más pandemias o brotes de él, se han reportado casos esporádicos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 1933, Becky Howells, de 23 años, sufrió de él. Se investigó si existía una relación entre la gripe española y él, pero los análisis de tejidos cerebrales de la década de 1920 no proporcionaron alguna evidencia. Aunque Howells sobrevivió, tardó años en recuperarse. En esa misma época, el Dr. Russell Dale del Hospital Great Ormond Street reunió a un grupo de 20 pacientes con encefalitis letárgica para investigar posibles causas comunes. Descubrió que todos habían experimentado dolor de garganta antes de desarrollar esta enfermedad, y las pruebas revelaron una infección por una cepa poco común de la bacteria Streptococcus, responsable de la faringitis estreptocócica. Se postula que en algunas personas, la respuesta autoinmune del cuerpo reacciona exageradamente a esta infección, atacando al cerebro y causando parkinsonismo. La revisión de los registros originales de la década de 1920 mostró que muchos pacientes con esta enfermedad también tenían infecciones por Diplococos, una cepa de Streptococcus. Este descubrimiento proporciona una comprensión más clara de la posible conexión entre la infección estreptocócica y esta enfermedad. A pesar de que la teoría de la infección estreptocócica sigue siendo una de las más plausibles para explicar la encefalitis letárgica, aún no se considera definitiva. No se ha encontrado una cura para la enfermedad, aunque existen tratamientos para ayudar a controlar los síntomas. Esta enfermedad sigue siendo poco conocida, pero afortunadamente es muy rara, con apenas unos pocos casos desde la pandemia del principio del siglo XX. Sin embargo, su impacto potencial en la historia mundial es bastante intrigante. Un ejemplo notable es el caso del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, cuya enfermedad durante las conversaciones de paz de Versalles se creyó inicialmente que fue un derrame cerebral. Este evento pudo haber influido en su cambio de postura hacia un trato menos severo hacia la Alemania en las negociaciones de posguerra. Es importante considerar la encefalitis letárgica, la cual influyó en el cambio de actitud del presidente Wilson en Versalles. Sus síntomas como la euforia, la paranoia, la postración en cama podrían haber sido atribuidos a esta enfermedad. Las repercusiones del Tratado de Versalles en el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial podrían haber sido afectadas por la enfermedad de Wilson. Además, se cuestiona si el parkinsonismo de Hitler, manifestado en movimientos involuntarios del brazo izquierdo, fue causado por esta enfermedad, encefalitis letárgica. Los primeros signos surgieron en 1923, coincidiendo con la pandemia de ELD, lo que sugiere una posible conexión. Este debate plantea interrogantes sobre el impacto histórico de la encefalitis letárgica
en eventos clave del siglo XX. Hay que señalar que muchas de las creencias de Hitler ya estaban encimentadas antes de la Primera Guerra Mundial, aunque la enfermedad puede explicar en parte algunos de sus comportamientos más maníacos o compulsivos. No cabe duda de que la encefalitis letárgica es una de las enfermedades más inquietantes e interesantes del siglo XX, eclipsada por los millones de muertos a manos de la gripe española. Un enigma a día de hoy, afortunadamente poco frecuente, pero sin embargo, una pesadilla. Estar atrapado dentro del propio cuerpo, perder el control de las funciones corporales, es un horror que no se puede comprender. Una cosa más que mencionar es que, mientras editábamos este video, encontramos imágenes y un informe de alguien que sufrió de encefalitis letárgica. Este paciente se arrancó sus propios globos oculares. Imágenes de un médico sosteniendo la cabeza inmóvil, con cuencas vacías, y luego mostrando dos ojos con los nervios ópticos aún unidos, generan una sensación de profundo horror. Esto lleva a considerar que la encefalitis letárgica es posiblemente la enfermedad más aterradora de la historia. Es preocupante contemplar cómo una enfermedad puede causar tal devastación y alterar drásticamente la vida de quienes la padecen. Solo podemos esperar que una enfermedad tan impactante y desconcertante no regrese en el futuro cercano, y que la ciencia pueda ofrecer respuestas y soluciones para abordar este tipo de condiciones de manera efectiva. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte. Yo me despido, hasta la próxima.